Escuchas a Héctor Rosales en radio. Hola, soy Héctor Rosales y vamos a leer una entrevista realizada a uno de los más fuertes críticos del Papa Francisco. Nos pinta un futuro sombrío sobre el próximo Papa. Entrevista a Francesco Borgonovo. Arzobispo Carlo María Vigano. Su Excelencia, la primera pregunta es quizás la más difícil. ¿Aún se considera miembro de la Iglesia Católica? Me considero miembro de pleno derecho de la Iglesia Católica, como obispo y sucesor de los apóstoles. Cismático es cualquiera que no reconoce la autoridad del Romano Pontífice. Nunca he faltado a mi profesión de fe católica, y mucho menos al primado Petrino. Fui declarado culpable del delito canónico de cisma y castigado con la excomunión por un delito infundado por un tribunal ilegítimo, por mandato de un papa ilegítimo. Lo que condeno del Concilio Vaticano II ya fue condenado por los papas anteriores a la Revolución Conciliar. La usurpación del trono por parte de Bergoglio, que he denunciado, sería considerada de la misma manera por todos ellos. Es la Iglesia Conciliar, hoy rebautizada como sinodal y bergogliana, la que rechaza el magisterio perenne de los pontífices y, por lo tanto, se sitúa fuera de la Iglesia Católica. Hemos presenciado un cambio de régimen, preparado desde el Concilio Vaticano II, destinado a atacar el corazón del papado y, por ende, la constitución divina de la Iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Es la Revolución 2.0, tras eliminar la figura del rey católico, la masonería tuvo que derribar la figura del Papa, vicario de Cristo en la tierra. En ambos casos, el verdadero objetivo de este odio satánico es siempre nuestro Señor, en su doble papel de Rey de las Naciones y Pontífice de la Iglesia. Con una mirada sobrenatural, podemos comprender cuánto disfruta Satanás viendo a la Iglesia humillada por sus propios ministros, al condenar a buenos pastores por el delito de no negar la fe católica. Esta terrible prueba está predicha en las Escrituras. La Iglesia, cuerpo místico, debe seguir a su cabeza incluso en su pasión, para que luego triunfe sobre la muerte como él lo hizo. La Passio Ecclesiae consiste en afrontar, como cuerpo eclesial, injusticias, calumnias, juicios simulados, tormentos y una condena ignominiosa por parte de un nuevo Sanedrín tan corrupto, infiel e ilegítimo como el que condenó a nuestro Señor. Pero la cruz es el camino real hacia la gloria de la resurrección, y esta es una realidad ontológica que ninguna ideología puede socavar ni siquiera mínimamente. ¿Qué espera usted de este próximo cónclave? La Constitución Apostólica Universido Huminici Gregis, que regula el cónclave, confirmada por el motu proprio de Benedicto XVI, Normas non nullas, establece perentoriamente que el número de cardenales electores no debe exceder de 120 personas. Pero los cardenales electores que conforman el inminente cónclave son 136, nos encontramos, por lo tanto, ante una gravísima violación que, por sí sola, socavaría la legitimidad de cualquier cónclave supuestamente válido. Además, un colegio cardenalicio compuesto por 108 cardenales, creado por un jesuita que usurpó el papado durante 12 años, no puede elegir válidamente a un papa legítimo. Como mucho, el colegio podrá designar a su propio representante, alguien que renueve y continúe la usurpación del predecesor recientemente fallecido, y vea el fraude en curso ratificado por un episcopado cómplice o cobarde. Sin embargo, el experimento bergogliano ha puesto de manifiesto la existencia de una brecha que separa a los fieles y a muchos buenos sacerdotes de la jerarquía, una brecha que refleja la que existe en el ámbito civil entre los ciudadanos y sus gobernantes. En ambos casos, la autoridad se ha mostrado en su verdadera naturaleza autorreferencial y tiránica, y esto quizás conduzca a una ralentización de la carrera hacia el abismo, con la elección de un papa moderadamente conservador. De suceder esto, la idea será que podría ser eficaz administrar una cura paliativa para contener los efectos devastadores de la enfermedad que azota a la Iglesia Católica, en lugar de un tratamiento radical que elimine sus causas. Pero un tratamiento tan moderado ya se ha probado y no ha funcionado. ¿Cuál es el perfil de su pontífice ideal, si podemos hacer este ejercicio de imaginación? El de Pío XII, el papa de mi infancia. Es decir, un papa que sepa elevar e infundir un impulso sobrenatural a un pueblo postrado, ya no por la destrucción material de la Segunda Guerra Mundial, sino por la destrucción moral de la ideología progresista y el nihilismo hedonista, por las ruinas de la cultura infernal del globalismo. Un papa en cuyas palabras las ovejas reconozcan la voz del divino pastor, en cuyos gestos vean a Cristo sumo sacerdote, por cuya dignidad y sacralidad se edifiquen.
Un papa que restituya a la Iglesia Católica el honor que le corresponde, y que Bergoglio ha humillado sistemáticamente y desacreditado deliberadamente. Quisiera un papa que conjugue la proclamación integral de las verdades católicas con el celo por la salvación de las almas. Un papa que hable como papa, que actúe como papa, se vista de papa. Un papa que es simplemente el papa, sin inventos, sin innovaciones, sin demagogia ni falsa humildad. Un papa que se deja guiar por el Espíritu Santo y regresa a la tradición, en lugar de ser una marioneta del Foro Económico Mundial que busca la aprobación del mundo. El ex cardenal M.C. Carrick, contra quien usted luchó con tanta intensidad, ya falleció. Sin embargo, hay otros cardenales pertenecientes a corrientes que usted ha atacado. Considera perdida su batalla dentro de la Iglesia. Mi batalla contra la corrupción rampante en el Vaticano comenzó mucho antes de 2018. Desde mi nombramiento en 1998 como delegado para las representaciones pontificias en la Secretaría de Estado, luché con ahínco para evitar los nombramientos y ascensos al episcopado de candidatos corruptos e indignos. Esto me valió un traslado a la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde abordé graves disfunciones financieras. Una vez más, fui destituido y trasladado a Washington como nuncio apostólico. Mis denuncias, incluida la de los crímenes y los horribles vicios del cardenal M.C. Carrick, que ya presenté a los superiores de la Secretaría de Estado en 2006 y luego, en junio de 2013, al propio Bergoglio, en persona, nunca han sido desmentidas. Todo lo que denuncié resultó ser cierto. Pero ¿qué desató su furia? Fue el hecho de haber sacado a la luz el vínculo entre la corrupción moral y la desviación doctrinal, de haber demostrado cómo la propaganda de Bergoglio a favor del fraude psicopandémico y el Pacto Verde respondía a un único guión bajo una única dirección. Fui de los primeros en denunciar el gran reinicio y en desenmascarar la complicidad entre el Estado profundo y la Iglesia profunda en el golpe globalista que hemos presenciado en los últimos años, y en el que la responsabilidad de Bergoglio es inmensa. Junto con los escándalos que denuncié, expuse la red de chantaje y complicidad de esta iglesia paralela a la que llamo la Iglesia Profunda, basada en los mismos vicios viles que permiten al Estado profundo chantajear a políticos, funcionarios gubernamentales, figuras institucionales, figuras públicas, periodistas, médicos, actores. Siguió una persecución en mi contra, que llegó incluso a la excomunión, impuesta por un pornógrafo hereje, Tucho Fernández, designado por Bergoglio para demoler el antiguo Santo Oficio. La línea de obispos M.C. Carrick, que incluye a los cardenales Farrell, Cupich, M.C. Roy, Werl, Gregory, Tobin y muchos otros, ha sido ascendida a puestos clave en el Vaticano y en la cúpula de la Iglesia Católica estadounidense. Estos hombres mantienen relaciones muy estrechas con el Partido Demócrata, cuyas políticas pro-inmigración y pro-conciencia social apoyan, mientras que el presidente Trump intenta contrarrestarlas. Los miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses con los que USAID ha financiado la constelación de organizaciones católicas sin fines de lucro para impulsar el negocio de la inmigración ilegal son prueba de la dependencia financiera de la Iglesia estadounidense del Estado profundo. Ahora que nos encontramos en el periodo de sede vacante, el poder está en manos de dos figuras muy corruptas, el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, cuyos crímenes he denunciado extensamente, y el cardenal camarlengo, Kevin Farrell. Farrell era miembro de los Legionarios de Cristo, la congregación religiosa que estuvo en el centro de un gravísimo escándalo relacionado con los abusos sexuales y los crímenes de su fundador, el padre Marcial Maciel. Farrell estaba a cargo de administrar los enormes recursos financieros de los legionarios y, por supuesto, no se percató de las aberrantes desviaciones de Maciel. También por esta razón prefirió ocultar esta parte oscura de su currículum con los Legionarios de Cristo, y precisamente por estos méritos y su proximidad a Maciel, Farrell fue elegido por M.C. Carrick como su colaborador cercano. M.C. Carrick nombró a Farrell su obispo auxiliar en Washington, donde vivió durante 6 años en el mismo apartamento que el entonces arzobispo. Una vez más, no notó nada. M.C. Carrick confió a Farrell la gestión financiera de la Fundación Papal, fundada en 1988,
cuando el Vaticano salía con los huesos rotos del caso Marcinques y el escándalo del Banco Ambrosiano. En 1990, después de solo 2 años, la Fundación Papal ya había recaudado $215 millones, una suma considerable para las desastrosas cuentas de la Santa Sede, con el fin de comprar silencio y solicitar promociones. Esta capacidad de recaudación de fondos de M.C. Carrick le valió la intocabilidad por parte del Vaticano, desde la época de Juan Pablo II. En 2007, Farrell fue ascendido y nombrado obispo de Dallas. Luego, en 2016, fue trasladado a Roma como prefecto del Superdicasterio para los laicos, la familia y la vida. En 2019, fue nombrado camarlengo de la Santa Iglesia Romana, a pesar de su notoria adicción al alcohol. Farrell conoce a todos los cómplices de los crímenes de M.C. Carrick y podrá maniobrar el próximo cónclave, por medio de chantaje o promesas. Su absoluta indignidad y el escándalo que representa, especialmente para las víctimas de M.C. Carrick y para los católicos estadounidenses, deben ser denunciados para inducirlo a renunciar a sus prerrogativas como camarlengo y como cardenal con derecho a voto, siguiendo el ejemplo del cardenal de Edimburgo, Keith O'Brien, quien, tras la denuncia de su indignidad, se retiró espontáneamente del cónclave de 2013. Hay quienes argumentan que Bergoglio, más allá de sus declaraciones mediáticas, no ha cambiado realmente la esencia ni la profundidad de la doctrina católica. ¿Qué opina? La sobreexposición mediática de Bergoglio dejó en evidencia la duplicidad del jesuita argentino, yo diría, su estrategia de engaño. Nadie supo nunca lo que pasaba por su cabeza ni si lo que decía correspondía a lo que realmente pensaba. Bergoglio siempre se valió de personas sin ningún escrúpulo moral, promoviendo a los corruptos y eliminando a quienes obstaculizaban sus intenciones, arremetiendo con una malicia inaudita contra quienes no le agradaban. Pienso en un excelente empleado de la gobernación de la Ciudad del Vaticano, Eugenio Hasler, hijo del excomandante de la Guardia Suiza, quien fue destituido por Bergoglio en 2017. Bergoglio no necesitó cambiar la doctrina, en cambio, logró hacerla irrelevante e insignificante, creando una cierta inclusividad fluida, sin dogmas ni ideales. Nunca quiso ejercer como papa, pero se aseguró de que ningún otro papa pudiera obtener de los católicos esa obediencia que él hacía odiosa, porque era extorsionada para apoyar herejías y desviaciones morales. Hizo todo lo posible para que ningún papa que surja del próximo cónclave pudiera cuestionar su papado. Que pretendía caracterizar como intrínsecamente suyo, su propiedad, su invención, con sus ritos, sus ceremonias, sus vestimentas y sus dignatarios. Pero todo esto demuestra que el papado asumido por Bergoglio en 2013 nunca fue el papado romano y, por lo tanto, no fue un verdadero papa. Desde su excomulgación el verano pasado, ha tenido contacto con otros cardenales o altos cargos de la jerarquía vaticana. Cree que sus posturas son más compartidas de lo que parece. He podido apreciar la cercanía espiritual y el apoyo moral de muchos fieles de todo el mundo y de muchos sacerdotes, pero ningún cardenal se ha puesto en contacto conmigo. Algunos obispos han expresado su solidaridad. No creo que entre mis hermanos en el episcopado haya nadie con el valor de afirmar claramente que el Concilio Vaticano II fue un acto subversivo perpetrado por emisarios de la masonería que se infiltraron en la Iglesia con el objetivo de destruirla desde dentro y someterla a los planes del nuevo orden mundial. Tampoco creo que quienes conocen el fraude de Bergoglio quieran comprometer su posición cuestionando la legitimidad de su pretensión de papa. Existe la posibilidad de algún tipo de acercamiento al Vaticano por su parte. Nunca me he distanciado del Vaticano, como tampoco me he separado de la Iglesia Católica. El mismo día de mi 75º cumpleaños, mientras aún vivía en Washington como nuncio apostólico, Bergoglio ordenó mi expulsión de mi apartamento en el Vaticano, que Juan Pablo II me había ordenado conservar de por vida, y también ordenó mi exclusión de la residencia para nuncios jubilados en Roma, la Casa San Benedicto. No contento con haberme excomulgado, Bergoglio también revocó mi ciudadanía vaticana, mi pasaporte vaticano y mi permiso de conducir vaticano, que me permitían circular con independencia. No abandoné el Vaticano espontáneamente, pero reconozco que este ostracismo forzado me ha permitido hablar y actuar con libertad,
algo que no es posible para todos. Al castigarme de esta manera, Bergoglio también dio una señal a otros funcionarios de la curia sobre el destino que le espera a cualquiera que se atreva a criticar al líder máximo. En varias ocasiones he recibido muestras de aprecio y respeto de mis antiguos colaboradores laicos. Incluso el propio secretario de Estado, Pietro Parolin, no pudo evitar elogiarme por mi servicio ejemplar a la Santa Sede. Pero luego, por supuesto, añadió que, no entendía lo que me sucedió después. Y Carlo María Vigano, arzobispo. 29 de abril de 2025. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.